Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Recuerda que siempre estamos los días miércoles a las 4 de la tarde y pues tocando temas muy importantes, interesantes para conocer de nuestra historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia y la carrera de Historia. Pues hoy tenemos un tema que es, creo que interesante para toda la población hondureña, centroamericana y toda la gente que nos ven alrededor del mundo, sobre todo pues para los estudiantes y la comunidad universitaria. El tema que hoy vamos a desarrollar es historia de los apellidos. ¿Qué tal que aparezca por ahí un apellido de ustedes? Así que vamos a estar aquí involucrados. Incluso lo he comentado a algunos amigos, colegas y estudiantes y me han solicitado que le diga al invitado acerca de cuál es el origen de sus apellidos. Pero bueno, vamos a presentar a un colega, a un profesor de la carrera de letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado en letras y máster en literatura centroamericana, al maestro Óscar Mejía Durón. Así estamos, siempre los nombres trato un poco, pero aquí tenemos a Óscar, que pues hemos platicado con él y ha aceptado nuestra invitación. Gracias, maestro, por estar acá aceptando nuestra invitación. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias a la universidad, a la comunidad universitaria, sobre todo a los estudiantes que están pendientes de este programa, igual los profesores y demás miembros de la comunidad universitaria. El día de hoy vamos a hablar de este tema que pues todas las personas tenemos dos apellidos. Así es. ¿Verdad? En la normalidad vamos a tener, y muchas veces pues a veces compartimos apellidos. De acuerdo. Y a veces somos familia, a veces no. En eso tiene que ver esa historia de, ya este tiempo en el siglo XXI, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la historia de los apellidos, tenemos que en Occidente referirnos a los griegos, siempre que buscamos el origen de la cultura occidental, nos vamos a referir a los griegos, y este lleva un nombre especial, se llama onomástica, que en español sería el arte de poner nombres. Oh, interesante. Incluso yo, más bien, le cambié el apellido por Mejía, realmente es de Óscar Espinal Durón. Realmente es algo interesante cómo nos vamos registrando, cómo nos vamos identificando con estos apellidos, maestro Óscar. Y pues vamos a iniciar hablando acerca de estos apellidos, y como les decía, de repente alguno de nosotros va a aparecer ahí el apellido y va a conocer también su origen. Creo que es importante también conocer nuestros orígenes como historiadores que somos, ¿no? Como se dice comúnmente, maestro Óscar, la historia es el estudio científico del pasado para poder comprender el presente y poder ver hacia dónde vamos al futuro. Pero aquí vamos a ver estos apellidos y vamos a comenzar ahorita para que usted nos vaya relatando, nos vaya comentando acerca de estos primeros apellidos que van a aparecer aquí en pantalla. Comencemos entonces. Apellidos de Honduras, por Óscar Espinal. Aquí ya queda claro aquí, maestro Óscar. Es Óscar Espinal Durón. Pero estamos bien claros con ahí. La onomástica, ¿verdad? Es el arte de poner nombres y de apellidos también. Así que tengas la facultad de poner nombres y de apellidos, eso está dentro del programa. Bueno, interesante. Comencemos estos de origen español, que son, a veces uno dice, son los que más prevalecen. Martínez, Rodríguez, Ordóñez, González, Ramírez, Hernández, Bermúdez, Casas y Camacho. A ver si nos comenta, maestro. Sí, bien. A pesar de que entramos con los apellidos, hay una historia, ¿verdad?, de los apellidos, por qué tenemos apellidos, pero luego entonces contamos la historia. En estos que encontramos, la mayoría de estos de estos apellidos van a tener en el origen, no sé si podemos... Sí, poner la imagen para que hablemos un poco. Sí, que va a tener el origen en un nombre español, y va a significar el hijo de una persona. Entonces, Martínez, el hijo de Martín; Rodríguez, el hijo de Rodrigo; Ordóñez, el hijo de Ordoño; González, el hijo de Gonzalo; Ramírez, el hijo de Ramiro; Hernández, el hijo de Hernando; Bermúdez,
¿verdad? Sí, casas que ya no entran al origen del hijo de alguien, pero que lo vamos a encontrar en la historia, como Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Estos Camachos van a tener otro origen, pero la mayoría entonces los vamos a encontrar en Occidente. Así en inglés va a estar al final la palabra son, que significa hijo. En la mayoría... Tipo Jackson. Sí, Jackson, hijo de Jack, ¿verdad? Entonces, Nicholson, hijo de Nicole. Nicole, exacto. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrarlo así, y creo que habrá alguno de estos idiomas occidentales que se dice el hijo al inicio, como los escoceses llevan Mac, Macpherson, Macintosh. El Mac, que significa hijo, va al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese origen, sobre todo en estos apellidos de origen español, y que nosotros los americanos, y especialmente los hondureños, vamos a tener estos apellidos, porque en nuestra historia tenemos esta venida de los españoles, ¿verdad? A partir de 1500, que ellos empiezan a venir, y viene en esa época la conquista, la colonia, y también están los descendientes directos de ellos, que van a tener los apellidos, y luego a lo largo de esos 500 años tuvieron hijos y dejaron sus apellidos acá. Vimos incluso, nosotros enseñamos, sobre todo en la clase de Historia de Honduras, que los primeros españoles que llegan a Centroamérica y a Honduras vienen de la parte sur de España, la zona de Andalucía, Extremadura. ¿Quiere decir que estos apellidos todavía se mantienen en la zona? Sí, como queda, digamos, un lugar cerrado acá, de esos españoles venidos acá, pues yo he encontrado, como lo apuntás, libros de anotaciones españoles el ingreso de estos españoles que venían acá a trabajar, a buscar minas, a buscar oro, y registraban sus nombres y sus apellidos, ¿verdad? Entonces está ahí desde ese tiempo, y en esta avenida vienen otras personas que, por ejemplo, tenemos de origen árabe, ¿verdad? Siempre en la historia. Bueno, ahí que tenemos de origen judío, ¿verdad? Que los podemos leer ahí. Sí, solo para que usted nos aclare, maestro Oscar, cuando decimos origen judío, sefardita, como nos ven aquí gente de diferentes áreas, de diferentes ciencias, si nos puede aclarar a qué se refiere cuando decimos origen judío sefardita. Sí, ya judío es porque viene de esta región antigua de Judea, ¿verdad? Así se le llamó, y estos nombres de esta, digamos, civilización, hebreo primero, después israelita y después judío. Entonces, cuando los judíos han andado en diversas partes del mundo, han tenido un nombre. En el origen judío, ya llegados a España, la mayoría de estos judíos, cuando les preguntaban de dónde venían, ellos decían de Sefar, y entonces de ahí viene sefardita. Entonces vamos a tener un apellido judío y un apellido muchas veces derivado de ese, o a veces el mismo apellido, ¿verdad? Que lo han conservado. Los judíos en la diáspora se fueron a todos pues la mayoría de los países de Europa, y van cambiando ellos sus apellidos de acuerdo al idioma. Pero entonces los que están acá cercanos, sobre todo en Portugal, en España, van a tener estos apellidos castellanizados, ¿verdad? Entonces van a tener ya ya en castellano, en español para nosotros, y que podría tener el mismo apellido pero en otro idioma, y uno lo ve ya como extraño, aunque el origen sea el mismo, es decir, de origen
judío, ahora que se le llama en forma general a esta civilización, sobre todo estas personas que ya la conformación del país de Israel, ¿verdad? Ya ahora se les llama también israelitas y que vienen de Israel. Pero esta comunidad que tiene un origen nacional, también un origen religioso. Entonces le podemos llamar judío porque practica la religión judía o porque tiene sangre judía. Así es. Miremos estos apellidos, por ejemplo, para que nos comenten. Estos son los judíos de origen judío sefardita, estos apellidos, ¿no? Sí, es decir, los vamos a encontrar tanto en España como acá en América Latina y prácticamente acá en América los vamos a encontrar y especialmente que estamos hablando Centroamérica, Honduras, ¿verdad? Los leo ahora. Claro, claro. Aguilar, Aguilera, Aragón, Maduro, Pérez, Espinosa, Espino, Lara, Acevedo, Jiménez, Puerto, Rosales, Madrid, España, Nieto. La mayoría de estos apellidos que son judíos, claro, hay mucho más, ¿verdad? Así es. O sea, esta es una muestra. Para seguirlos, puede seguir una lógica, porque va a caracterizar a este pueblo, tener mucha lógica verbal y para todo van a aplicar una lógica. Así que la lógica matemática, la lógica verbal va a ser práctico de ellos y lo van a emplear en todos los ámbitos de la vida, incluido con los apellidos. Maestro, así es. Solo, disculpe, más que todo en esta parte, como siempre le comento a la gente, los programas que vamos a hacer, la gente me pregunta, previo, ¿no? Mucha gente, cuando uno les dice su apellido es de origen judío, de repente no les parece mucho, ¿no? Porque hay una serie de connotaciones de tipo religiosa por ahí, pero al final... Sí, podría la persona tener sangre judía o no. Okay. Sobre todo acá en América Latina, diferente a España. Por ejemplo, voy a referirme antes de llegar a esa parte, a la lógica que hablé. Digamos, hay muchos apellidos que vienen de nombres de animales, o de vaca, toro, de nombres gallo, de la naturaleza. Entonces tenemos de águila, los dos apellidos, Aguilar, Aguilera. No tenemos solo esos dos, ¿verdad? De animal, aunque como toro, ¿verdad? Es un apellido. Directo, ahí sí, no... directo, sí. No hay variación, no. ¿Verdad? Y de varios animales, igual los encontramos en otras lenguas, ¿verdad? Así que podemos encontrarlo en otra lengua y decimos los judíos solo son, digamos, de origen alemán. Pero no, ¿verdad? Es de acuerdo, ellos van cambiando su apellido de acuerdo al idioma del país en que están. Tenemos estos apellidos como Aragón, Madrid, España. Estos tienen que ver se le llama topónimos, nombre del lugar. Entonces, sobre todo van a venir de lugares de España, por eso está España, Madrid, Aragón. Hay otros, ¿verdad? De otros lugares. Españoles que pues podemos seguirlos con esto. Eso es solo para que nuestro público se oriente. Exacto. ¿Verdad? Si su apellido tiene origen en un lugar de España, pues posiblemente tiene origen judío sefardita. Tenemos los otros que están de la naturaleza, Espinosa, ¿verdad? Espino, Puerto, tenemos Rosales, ¿verdad? Que tienen que ver esto, y algunos nombres de la familia como Nieto. Valle podría estar con Ríos. Rivera. Sí, son apellidos de mucha sospecha cuando los encontramos en la naturaleza. Y sí tenemos que buscar el origen. Decía que la persona puede tener un apellido judío y no tener sangre judía, ¿verdad? Porque, bien importante la aclaración. Sí, a esto es importante porque han aparecido una cantidad de libros, los podemos encontrar en la red, en internet, pues que
dice, estos apellidos son judíos. Pero si la persona tiene ese apellido y no tiene sangre judía, es ahí, ¿verdad? Entonces, científicamente solo podemos estar seguros de si hay un origen judío o no con un examen de ADN. No hay. Esa es la prueba científica. El apellido, claro que en la antigüedad, de cuando vinieron los españoles, vamos a tener esa aclaración histórica. Muchos eran personas de origen indígena, que no tenía sangre judía, y más en la genética podemos verlo, encontrarlo de origen mongoloide, así le llamaban los españoles a toda la persona con los ojos rasgados. De Mongolia, venían de Mongolia. Sí, venían de Mongolia. Entonces, estas personas indígenas que poblaban América, entonces tenían pues sus nombres, sus apellidos en la lengua indígena. Con la colonización española o portuguesa, entonces les cambiaron el apellido a un apellido español, o como ellos le llamaban cristiano, porque estamos ya en 1500. Y muchas veces, solo por decir un ejemplo, le pedían al indígena que iba a asentar a su hijo, le decían, ¿y cómo le va a llamar al niño? Por decir un ejemplo, le voy a llamar Cuauhtémoc, en México es un nombre común, o le voy a llamar Huitzilopochtli. Y entonces el padre, cuando le iban a bautizar, entonces le decía no, ¿verdad? Y en eso, como le llamaban antes, le decía, no, te le voy a poner un nombre de gente, le voy a llamar Juan Pérez. Juan, un nombre cristiano, y el digamos, hebreo, pero el apellido también, Pérez es un apellido judío sefardita. Pero entonces el indígena tenía el apellido sefardita, pero no tenía sangre sefardita. Entonces esa aclaración tenemos que hacerla, y por eso pues, la persona puede tener un apellido judío y no tener sangre judía. Muy bien, muy interesante la aclaración. Ahora vamos a ver otros apellidos que también nos ha compartido el maestro Oscar, estos de origen mozárabe. Si nos explica en principio el término de mozárabe y luego entramos a lo que son los apellidos. Sí, bien, esto es también histórico, ¿verdad? Luego de la aparición del profeta Mohammed, que nosotros lo conocemos como Mahoma, esta se convierte en la religión árabe o islámica, y pues nosotros lo conocemos en forma general como árabes. Ellos conquistan toda Europa, incluido España, ¿verdad? Y en España ellos están 800 años, de tal manera que vamos a tener una presencia árabe muy fuerte. Podríamos encontrarlo desde la alimentación, lo podemos encontrar en el lenguaje, dado que la mayoría de las palabras que comienzan con A van a tener un origen árabe, como hacienda, ¿verdad? Alelí, azúcar. Estas palabras van a venir son de nuestro español, pero recordemos, es de los 800 años que los españoles estuvieron dominando a España. Así es. Y los apellidos también van a venir de apellidos árabes, pero entonces van a conservar ciertas características que ya no les vamos a llamar de árabe puro, y en la historia pues lo recogemos como mozárabe, es decir, derivado de los árabes. Aquí encontramos esta particularidad, ¿verdad? En estos nombres, quiero aclarar eso. En hebreo la palabra Dios se dice Él, y en árabe la palabra Dios se dice Al. Así que vamos a encontrar en la Biblia, aunque no lo conocemos de esa manera, origen de estos nombres en hebreo, que van a contener la palabra Dios, que en hebreo, ¿verdad? Así que los nombres en hebreo
van a empezar con él o van a terminar con él, como Elías, o ya Ángel, Anael, Rafael, Miguel, o sea, estos nombres van a terminar con él, ¿ya? Israel, que traducido significa el que lucha por Dios, ¿verdad? Israel, el que lucha por Dios. Entonces, esta sílaba, él, en hebreo es Dios, lo mismo que en árabe es al, y ellos le van a llamar como Dios mío, Alá. Bueno, miremos las imágenes para que miremos estos apellidos que vi por ahí, el famoso Sí, entonces van a comenzar estos de origen árabe con al, ¿verdad? Que vamos a conocer el nombre de este Dios que ellos le llaman Alá, como Elí en hebreo, Elí. Entonces, los nombres van a conservar y lo encontramos acá: Alvarado, Almendares, Alcaraz, Almeida, Alcalá, Alcántara, hay una cantidad más. Este apellido que sigue lo podemos encontrar como Ascalante, pero en común en Honduras es Escalante. Otro Vaca, que lo encontramos así, apellidos que llevan esta H en medio como almohada. Encontramos este apellido: Barahona, Barroso, Vanegas, Cortés, Buendía. Son de origen mozárabe, que van a tener esa construcción, así, una gran cantidad de apellidos que solo traemos acá una muestra. Y sí, ese nombre que comienzan con al, así lo vamos a encontrar a Ali, un nombre Ali, ¿verdad? Entre los árabes es común, ¿verdad? Porque se refiere a Dios. A veces la gente dice una frase: a la mano de Dios. Sí, esas frases las tenemos de origen árabe, ¿verdad? De esa presencia que los árabes tuvieron en España, 800 años. Entonces, los árabes se refieren, los musulmanes religiosos se refieren a Dios siempre. Entonces, a la mano de Dios, nosotros repetimos, a la mano de Dios, ojalá, y hasta podemos tener hasta palabrotas, a la gran. Así, porque esta presencia del lenguaje árabe en España y propia de la conformación del español va a estar ahí, ¿verdad? Esa palabra Alá. Bueno, y tenemos acá ya casi para ir finalizando unos apellidos que nos traía Oscar, que los llaman como los apellidos de origen variado. Sí, tenemos acá estos apellidos, como vimos al principio, estos apellidos de origen español son de 3 sílabas, como González, pero encontramos ahí, sobre todo en España y aún en nuestro país, apellidos que tienen 2 sílabas, como tenemos apuntados acá: Flores, López, Ortiz, Suárez, Muñoz, Ruiz, Vázquez, Méndez, Chávez. Aquí es más un origen variado porque están ahí, cuando buscamos su origen, muy complejo, ¿verdad?, de encontrar esto. Y, por ejemplo, Flores, la mayoría de las personas en España, pues vamos a tener que tienen origen gitano, que son derivados también de los hebreos, ¿verdad? Así que van a tener sangre judía. Pero, como dijimos en el comentario, pues solo un examen de genética puede aclarar esto. La persona puede tener un apellido porque se lo impusieron, ¿verdad? Y no tener sangre judía. El López es un apellido sefardita, el Ortiz, que lo encontramos más entre los españoles, estos de Euskadi. Tenemos Suárez, que sí es de sefardita, Muñoz también, Ruiz se vuelve complejo porque es hijo de Ruy, Vázquez, tenemos Méndez, Chávez, posiblemente también de origen sefardita. Lo que pasa es que tenemos que hacer una búsqueda de la etimología, es decir, del origen de estos apellidos, pero que estos apellidos de dos sílabas
van a ser siempre sospechosos de tener, ya sea gitano, o mozárabe o judío, ¿verdad? Eso sí. Bueno, mientras se toma su tacita de café, maestro Oscar, ahí vamos a aprovechar para hacer varias preguntas, ¿no? Sí, no, está bien. Hemos leído y nos han comentado por ahí que usualmente encontramos más, sobre todo en México y en España, cuando dicen de la cruz, de la o de, ¿tiene que ver algo con un nivel, una jerarquía social más alta? Sí, tenemos que encontrar el origen del apellido, porque creo que vamos a tener que utilizar otro programa. Así es, definitivamente. Esta historia de los apellidos se vuelve compleja en Occidente, ¿verdad? Podemos rastrear el origen, quiénes son los que utilizan primero los apellidos y encontramos que son los chinos. Pero ya en Occidente, primero, como hablé de los griegos y posteriormente los romanos, ellos van poniendo los apellidos de acuerdo en primer lugar, a un origen noble. Ajá. A un origen noble, también a un origen de un lugar. Okay. Entonces, los primeros que van a tener una diferencia son los nobles, así que podemos encontrar entre los romanos Cayo Julio César, apellidos que son varios apellidos y que tienen que ver con su origen noble, podríamos llegar hasta origen divino. Ya Julio era de la familia Julia, Claudio o Claudia de la familia Claudio, y esto también de un origen Da Vinci, que era de Vinci, ¿verdad? De este lugar, de Vinci. O sea, el de nos puede remitir a un lugar, a un lugar. Entonces vamos a encontrar que estos apellidos de origen, que no hablamos porque no veníamos, pero de origen latino, es decir, romano, de los italianos, vamos a tener que muchos de ellos vienen de ahí. El apellido Costa, que sos de la costa, ¿sí? Eso ya preguntaba ya para cerrar. Se vuelve complejo, ¿verdad? Porque si hablamos en la generalidad, decimos los apellidos que tienen un origen de la naturaleza, es la costa, ¿verdad? Así la es, costa, así que... No pérdida. Pero haciendo en la búsqueda también el apellido de origen italiano. Así es. Costa, la mayoría va a venir, y de la costa pues nos remite más a los romanos, ¿verdad? A los romanos, y aunque yo podría decir, pero siguiendo una lógica cuando están poniendo los apellidos con la onomástica, ¿verdad? Esa cualidad o ese arte de poner nombres y de poner apellidos, entonces podría estar el apellido. Yo diría que tu apellido es de origen italiano. Ah, bueno, pero estamos cerca. Volvemos a que solo podríamos estar seguros con un examen de genética, ¿verdad? Un examen de genética es, ahí sí que, sí. Bueno, es infalible. Incluso aquí tenemos un colega historiador que trabaja en la Dirección de Cultura que se llama Jesús de las Heras. Vamos a analizar ya incluso los nombres, como bien lo comentaba aquí el maestro Oscar. Bueno, pues de nuestra parte, solo quisiera terminar cerrando esto. El nombre, por ejemplo, esto lo vamos a hacer sin comentarios, pero lo dejo para el siguiente programa. El nombre de la esposa de Morazán, María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, viuda de Morazán. Así que vamos a analizar esos nombres largos, ¿verdad? Maestro Oscar, ha sido un placer haberlo tenido aquí en Una Historia, un café. Siempre con nuestros amigos, con Oscar nos encontramos siempre a la hora del café, también en el Paseo Hollywood, departiendo un poco, siempre hablando de temas interesantes. Así que a ustedes, gracias por seguirnos acá en esta historia, en un café. Por eso tenemos aquí nuestro respectivo café, que ya nos ayuda a activarnos, para que pues, nos sigan sintonizando, viendo a través de UTV. Gracias por estar con nosotros, que tengan un feliz día. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.